Dice, cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Ai y que la había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Ai y a su rey. Y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos. Tuvo gran temor porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales y mayor que hay, y todos sus hombres eran fuertes. Por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Oán, rey de Hebrón, a Pireán, rey de Jarnut, a Jafía, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, diciendo: subid a mí y ayudadme, y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarnut, el rey de Laquis y el rey de Eglón, se juntaron y subieron, ellos con todos sus ejércitos, y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal: no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y subió Josué de Gilgal y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón. Y los siguió por el camino que sube a Bet-Horón, y los hirió hasta Aseca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Horón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca, y murieron. Y fueron más de los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después, habiendo atendido Jehová la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Yo le sugiero que después en su casa relea este pasaje. Este pasaje que presenta a Dios y que les va a servir a Brenda y también a Franco cuando le hablen a Aarón acerca de Dios. ¿Qué Dios le presentamos a nuestros hijos? ¿Cuál es el Dios? ¿Nos quedamos en el pesebre y le presentamos un niñito indefenso? ¿Qué Dios le presentamos a nuestros hijos? Esta es una historia de la conquista de la tierra que tenía que hacer Josué y el pueblo. Y en esta oportunidad, después que habían vencido en Ai, el rey de Jerusalén, cuando ve el triunfo de Josué y considera a la ciudad de Gabaón, decide aliarse con otros reyes y les pide que vayan a ayudarlo para que vayan contra Gabaón. Habían hecho alianza los gabaonitas con Josué. Entonces en el verso 6 vemos cómo piden ayuda a Josué. Y dicho y hecho, sale de Gilgal Josué
con todo el pueblo de guerra con él y con los valientes. Y allí habla Dios y les dice: no tengas miedo, porque yo los he entregado en tu mano y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Tenga en cuenta este verso. Y dice que después hubo un suceso muy llamativo. Cayó granizo. Y con ese granizo hubo gran mortandad en el grupo de esos pueblos que estaban en contra de Josué y de Gabaón. Y dice que fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Tenga en cuenta este suceso. Y el verso 12 dice: entonces Josué habló a Jehová el día que Jehová los entregó. Y dice: y dijo en presencia de los israelitas. Josué es el que habló con Jehová y además dijo delante de los hijos de Israel. Y este verso es tremendo. Dice que él dijo: sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Yo estimo que todos los que estamos aquí y en el otro salón son espirituales. Pero si hubiera alguien que no es espiritual, diría: aquí hay un error en la Biblia. Porque el sol no se puede detener, porque está fijo. Es la tierra la que tiene dos movimientos. ¿Quiénes saben cómo son esos movimientos? Uno de y el otro. Hay un error entonces en la Biblia. No, la Biblia no se equivoca. La Biblia relata lo que dijo Josué. Y afirma un hecho inédito, asombroso, pero que nos va a revelar algo tremendo de Dios. Y el sol se detuvo, dice la narrativa bíblica, y la luna se paró, hasta que la gente hubo vengado de sus enemigos. Y dice que casi un día entero estuvo esta situación. Me puse a buscar las distancias que hay entre Jerusalén, entre Gabaón y Ascalón. Están cercanos. Aproximadamente unos 8 kilómetros entre Gabaón y Jerusalén. Y Ascalón queda como a 11 kilómetros de Gabaón. Pueblitos cercanos a Villa Mercedes. Pueblitos cercanos podrían ser. Este hecho contradice las normas de la astrofísica, pero sucedió. Hace unos años atrás, la NASA, y ustedes después pueden googlearlo, hubo un incidente en la NASA. Estaban tratando de fijar consideraciones orbitales de los planetas. Y estaban allí los científicos. E hicieron una serie de cuentas, de mediciones hacia atrás en el tiempo. Porque pretendían proteger, digamos, los satélites que fueran al espacio. Y se dieron cuenta de que en esas cuentas retroactivas faltaba un día. Dicen que alguien creyente dijo: bueno, sabiendo de que no le iban a creer, hay un pasaje en la Biblia, dijo él, en que el sol se paró
consideraron que el sol se había parado. En las mediciones que hicieron, coincidían con la Biblia de que era casi un día, como dice, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Son hechos que relata la Biblia. Entonces este creyente hizo alusión a esto y también hizo alusión al pasaje de Segunda Reyes, que no vamos a leer, donde el rey Ezequías pide más años de vida. Ustedes después léanlo, 28 creo que es, Segundo de Reyes. Y allí también hubo un tiempo que se detuvo, es decir, allí fue la sombra, que se detuvo, que se vino para atrás. Y entonces, según las mediciones, este pasaje diría que fue 23 horas con 40 minutos que se detuvo el sol. Y en aquella oportunidad del libro de Segunda Reyes, 20 minutos. Estos harían un día entero, que faltaba según la NASA. Este hecho de la NASA produjo algunas publicaciones y alguien que no quiso reconocer que podía haber alguna relación entre la Biblia y la ciencia, dijo que la NASA nunca había dicho en sus estudios que convalidaba la Biblia, pero no fue así. No fue que dijeran que se convalidaba lo que decía la Biblia, simplemente que notaron este faltante a través de lo que un cristiano entre los científicos había dicho. Lo cierto es que esto sucedió y fue algo realmente extraordinario. Dice el verso 14, no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, Josué, porque Jehová peleaba por Israel. Este pasaje tiene una gran enseñanza para nosotros. Este pasaje nos está diciendo que cuando la pelea es una pelea una lucha, donde está Dios, Él pelea. Él pelea por nosotros. Quizás haya aquí gente que esté luchando. Preste atención. No solamente Dios pelea, sino que Dios se anticipa en la pelea. Ese fue el granizo. Versículo 11 dice, mientras iban ellos huyendo de los israelitas en la bajada de Bet-Horón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Una vez que vos sepas que Dios ha entregado tus enemigos en tus manos, no tengas temor, porque Él se anticipa. Y no va a permitir que fuerzas enemigas sean más que vos. Él va a equiparar. Va a dejar que luches, porque hay una parte que vas a tener que luchar, pero con fuerzas equiparadas. Dios nunca te va a mandar a una lucha donde los otros sean más que vos. Él se va a anticipar. Y aún en medio de la lucha, dice que Josué habló a Jehová. Tuvieron una comunicación. ¿Qué Dios le presentamos a nuestros hijos? ¿Nosotros nos comunicamos con Dios? ¿Enseñamos a nuestros hijos a que hablen con Dios? Es indispensable. Y dijo Josué en presencia de los israelitas: es necesario que en esta lucha, nosotros que estamos aprendiendo acerca de lo que es gobernar en esta tierra, que hablemos. Porque es a través de nuestra voz
que nosotros gobernamos. Y Josué lo había entendido muy bien, porque era jefe en la batalla, porque sabía que Jehová estaba con él, porque sabía que Jehová los había entregado, porque sabía que Jehová iba en primero en la lucha. Y entonces él tomó gobierno y dijo delante de los israelitas, delante de su pueblo, no a escondidas, no en silencio. Él dijo: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ascalón. Y eso pasó. Y eso pasó. En esencia y a través de la ciencia, nosotros sabemos que lo que ocurrió verdaderamente es que la Tierra dejó de girar sobre su eje y dejó de rotar y se detuvo, porque el sol no se escondió. Y el pueblo pudo luchar a plena luz del día, casi 24 horas, y deshacerse de sus enemigos. Era necesario, se dio cuenta Josué, de que el sol se detuviera o que la tierra se detuviera para que no llegaran las sombras, porque en las sombras ellos podían peligrar. Ellos necesitaban sí o sí la luz del día, así como vos necesitas la luz de Jesucristo para tus luchas y tus batallas. ¿Qué Dios le presentamos a nuestros hijos? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero hasta que obtuvieron la victoria final. Tremendo este pasaje, absolutamente tremendo, pero nos devela quién es Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién es tu Dios? No sé si está Roxy Alanis. El año pasado, en medio de la pandemia y con familias enfermas, a quienes asistía a través del teléfono, rogando por favor que algunos llevaran remedios, agua, comida. En una oportunidad tuve que pedirle: Roxy, por favor, haceme unas viandas. Hay gente que están todos enfermos y no se pueden cocinar. Y con ese ánimo que tiene Roxy me dijo: mande, me dijo. ¿Qué menú quiere que le haga? Churrasco y puré. Y ella hizo churrasco y puré por unos días y le llevó a los hermanos que, sí, gloria a Dios, ¿no? Hemos podido actuar como cuerpo, doliéndonos los unos por los otros. Una familia que estaba enferma era la de Roxy Alanis. Y ella iba a ojos naturales de mal en peor. Su madre estaba internada, su hermana estaba internada, ella estaba sola en la casa, enferma, con su niño y su otra hermanita discapacitada. Y una noche, una madrugada, que habíamos decidido con Romina quedarnos despiertas, yo creí que se me moría esta chica en su casa, porque ya no tenía forma de hablar, no tenía oxígeno. Y me decía con el hilito de voz: pastora, tengo un hueco en el pecho. Sentía que el aire se le iba y lloraba. Y yo no sabía qué hacer, porque no podíamos llegar a su casa, no podíamos sacarla de la casa, no podíamos hacer nada más que sostenerla por teléfono. Entonces yo le dije, casi a los gritos, le dije: ¿cuál es tu Dios? ¿Quién es tu Dios? Digo, vamos a orar y Él te va a salvar. Pasó el tiempo, después me enfermé yo, ahora en febrero. Y una vez me llama Roxy y me dice: ¿te acordás, pastora, cuando me dijiste que en qué Dios creía yo? Ahora yo te digo a vos: ¿en qué Dios crees vos? Gracias, Roxy. Gracias. ¿En qué Dios creemos? ¿Quién es tu Dios? ¿Qué Dios le das a conocer a tus hijos? Es hermoso presentar los hijos al Señor en dedicación, pero ¿qué Dios le presentamos a nuestros hijos? Los primeros días de febrero me enfermé. Vaya a saber de qué me enfermé. Aparentemente los médicos están
Unos me dicen que fue COVID, otros me dicen que no fue. La cuestión que después de pasar 5 días con un tratamiento contra el COVID, me deshidraté, me siguió la fiebre. Entonces, yo digo, un poco en broma, un poco en serio, que mis médicos fueron una veterinaria, una odontóloga y un ingeniero. Pero miren, se ve que son bastante buenos porque acá estoy, ¿no? Entonces, unos me daban una cosa, otros me daban otra, me daban medicamento para gatito y perrito, y para la trombosis, el ingeniero me daba aspirineta todos los días, me tomaba la presión, me tomaba la oxigenación. Tuve un ángel, amiga de Anita, porque Anita no podía ir porque también estaba enferma, me había deshidratado y necesitaba suero. Yo tenía en claro que yo internada no iba a estar, entonces vinieron a colocarme suero. Mi casa era un mini, hospital, y se me empezaron a ir las fuerzas, hermanos. Llegó un punto en que yo no podía levantar la mano para que me pusieran el aparato en el dedo. Me habían sacado el teléfono, mis familiares, estaba incomunicada y no tenía fuerzas. Me esforzaba por aparentar, pero se ve que no los embromaba, que se daban cuenta que no tenía fuerzas, de una manera extrema. Y así pasaron los días. Y mi cuerpo, mi equipo de intercesión estaban luchando, batallando. El equipo de profetas al que pertenezco, en la red nacional, también estaban pidiendo palabra, y desde allá vino una palabra que fue rectora para mí. Me dieron esta palabra: que se ponga el sol en Gabaón y la luna se detenga en Ascalón. Y esta palabra fue rectora para mí, porque esta palabra significa que nuestro Dios es un Dios de imposibles, de imposibles. No es un diosito, no es un niño indefenso, es un Dios de imposibles. Cuando la cosa no da más, absolutamente, ahí aparece Él. Y fue una noche, no sé bien la fecha, ya habían pasado días, había comenzado yo una nueva medicación y no tenía fuerzas. Un día lunes, no sé de qué fecha, me dicen, bueno, vamos a ver un médico, que es un buen médico en el sanatorio, para que te vea. Él ya había dicho, viendo los estudios, de que esto no era COVID, pero yo que daba pena, miren. Daba pena. Me traían la comida y yo intentaba comer porque, claro, me habían hecho la comida y yo tenía que comer. Y a la mitad de la comida se me iban las fuerzas, no quería comer más. Y un día lunes fuimos al médico. Y el médico me dijo, mira, has comenzado esta nueva medicación, que es la claritromicina, tenés que tener paciencia, porque de hoy más o menos al viernes vas a ver una mejoría. Y yo le escuchaba a este hombre hablar, y mi hija le dice, ¿no hay otra posibilidad? Si fuera inyectable, no, me dice, porque si fuera inyectable la tengo que internar. Y yo le dije, no. Dijo, mira, este medicamento es como una prueba de obstáculos. Vos tomás el medicamento y el antibiótico comienza a saltar obstáculos hasta que llega al lugar donde tiene que trabajar y ya llega menos de lo que vos tomás. Y eran unas pastillas espantosas así. Y yo he llegado a tomar 3 tipos de antibióticos y ya me tenían podrida, discúlpenme. Ya no había comenzado a tener ardor en el intestino y diarrea. No daba más, no tenía fuerzas. Salimos ese lunes de ahí del médico,
nos fuimos a mi casa, obviamente, y yo me sentía cada vez peor. Yo pensaba, recién el viernes, era lunes, no puede ser. Yo no llego con mis fuerzas. Esa noche me acosté y a la 1 de la mañana ya no podía estar, porque no podía estar sentada, no podía estar acostada, no podía estar de ninguna forma. Me levanté, Romina, mi hija mayor, detrás mío, me fui al sillón, estuve allí, ella acostadita a un lado, y habré estado 2 horas. Y ahí entré con un diálogo con el Señor. Y me volví irreverente con Dios. ¿Saben por qué? Porque yo le decía, Señor, yo quiero sentir tu mano entre mis manos. Y me había empecinado en eso. Yo sé que Dios tuvo un trato conmigo a partir de esa irreverencia. Y me apropié de esta palabra que me habían mandado los profetas. Y le dije, Señor, que se detenga el sol en Gabaón y la luna en Ascalón. Yo te pido lo imposible. El médico me está hablando de lo normal. El médico me está diciendo lo que pasa siempre, de lo que es corriente, de lo que podemos esperar. Porque hay estudios científicos que dicen que un medicamento obra así, un antibiótico obra de esta forma y de esta forma, y a mí me dan el día viernes. Pero yo no doy más. Y me vino otra palabra. Multiplico las fuerzas del que no tiene ningunas. Y yo me dije, sí, Señor, vos te llevas por delante las normas de la astrofísica y las matemáticas también. Porque lo que hemos hecho alguna vez matemáticas sabemos que multiplicar por 0 va a dar siempre 0. Pero en las matemáticas de Dios, Él multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Ese es el Dios que debemos presentarle a nuestros hijos. Me levanté del sillón, Romina atrás mío, me dijo, mamá, ¿querés ir a la cama? Ya lo tenía cansada todo el mundo. Yo dije, que no se despierte tu papá. Alguien tiene que dormir en esta casa. Me fui a la cama. Y después me relata, me dijo, mira mamá, dice, te tumbaste en la cama y empezaste a hacer no sé qué con la almohada y te quedaste dormida. Hacía 15 días que no podía dormir. Y allí tuve un sueño o una visión, no sé todavía, ya a esta altura ni me importa. Lo que me importa es el resultado. Estaba parada frente a un muro que parecía una membrana, y yo sabía que tenía que atravesar ese muro. Y algo me hablaba a mi conciencia y me decía, tu propia voz te va a guiar. Y esa propia voz mía me decía, en definitiva, es un medicamento para perrito y para gatito. Samantha me había dado 5 ivermectinas. Dijo, mamá, tómatelas todas. Y yo me las tomé días anteriores. No estoy diciendo que ustedes lo hagan, estoy dando mi testimonio. Eso fue en el sueño. Se ve que ya eran las 5 de la mañana porque mi hija me despierta para tomar el medicamento. Y yo que no podía moverme, bueno, Raquel me vio. Yo no podía moverme, no podía caminar, no podía hacer nada. Me enderecé en la cama de golpe. Dice Romina, me pegué un susto, mamá. ¿Tenías una cara de loca? Me dice. Y me dijiste, estuve en otra dimensión. Algo ha pasado. Y soy consciente de ese momento porque yo sabía que Dios había ya obrado, porque yo no era la misma, mi cuerpo no era el mismo. En esas 2 horas de sueño, que dormí profundamente, y algo salió de mí, que no era un olor como a, ¿cómo se llama eso que pone para quitar la pintura? Thinner.
con un olor parecido al tiner. No digo que fuera el mismo, pero para que poder darme a entender. Y cuando me despierto así, salto de la cama, le digo a mi hija, hay que cambiar la cama. Yo me tengo que bañar, tengo que quitarme toda esta ropa. Y yo ya fui diferente. Día martes, a las 5 de la mañana. No fue el viernes, como dijo la ciencia. Se detuvo el sol en Gabaón y la luna en Ascalón. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque Dios es el Dios del imposible. Y Dios da fuerza al que no tiene ninguna. Él se lleva por delante la ciencia y está enloqueciendo a los médicos porque ellos no saben de qué se trata. Pero Dios sí. Ese es el Dios que hay que presentarle a Aarón ahora desde chiquito, porque es el Dios que tiene que marcar nuestras vidas. Es el que ha determinado la eternidad en tu corazón y que nada ni nadie puede parar. Que no haya gobierno, que no haya sistema, que no haya nueva normalidad que nos quiera parar, porque nosotros sabemos en quién hemos creído. ¿Qué es necesario? Y voy terminando para que traigan acá al bebé. ¿Qué es necesario? Que tu lucha sea la lucha de Dios. Porque Él se va a anteponer, Él se va a adelantar, va a sacar a aquellos que quieren ser más que vos en la lucha. Es necesario que hables con Dios, es necesario que hables y tengas la valentía de decir en algún momento, cuando te viene el imposible en tu vida, que el sol se detenga en Gabaón y la luna en Ascalón, porque yo sé en quién he creído y porque Dios va más allá de toda la cuestión científica que quieran ponerse por delante. Es necesario. Y entonces cuando vos sepas que tu lucha es la lucha de Dios, entonces sí. Y se produce lo del verso 14, porque Jehová peleará por Israel. Vos sos Israel, vos sos el pueblo, vos sos la iglesia por la cual Jesucristo vino a dar su vida. Y Dios va a pelear por vos. Ojalá hubiera aquí alguien que no tenga fuerza ya. Ojalá. Y les digo que no es nada agradable. No es nada agradable no tener fuerzas para nada, para absolutamente nada, pero es ahí donde si vos verdaderamente creés en Dios, Él va a venir y va a luchar por vos y va a ser definitorio. Que el Señor pueda capacitarnos en nuestro espíritu, no en nuestra mente, sino en nuestro espíritu, para que podamos nosotros realmente creerle a Él.